Madrid, una metrópolis de cemento y prisas, donde la vida se mide en segundos y los movimientos se rastrean por 1.000 millones de ojos electrónicos. El epicentro de esta coreografía urbana es el Metro de Madrid, la arteria subterránea que mueve a millones de personas cada día. Es un laberinto de túneles fríos, luces fluorescentes y el constante rugido de los trenes. El lugar más eficiente, más predecible y supuestamente más seguro de la ciudad. Pero el 14 de marzo de 2008, esta eficiencia implacable se rompió, revelando un abismo bajo la superficie. Nuestro protagonista, Javier Torres, no era un fugitivo ni un espía. Era un hombre de rutina, un contable de 43 años, que ese día hizo exactamente lo que había hecho durante los últimos 15 años. Bajó las escaleras mecánicas de la estación de ópera a las 7:20 de la mañana. Su tarjeta de transporte hizo el clic obligatorio en el torno, registrando su entrada en el sistema. Javier cruzó la barrera, un punto de no retorno. En ese momento desapareció de la faz de la tierra. El Metro de Madrid es un monumento a la videovigilancia. Se estima que hay más de 7.000 cámaras monitoreando cada pasillo, cada plataforma, cada vagón. Es una red que lo ve todo, o al menos eso es lo que el sistema nos quiere hacer creer. El terror, en este caso, no reside en lo que ocurrió, sino en lo que no quedó registrado. La familia de Javier reportó su ausencia 6 horas después, cuando no llegó a casa para la cena. La policía asumió inicialmente un simple retraso o un asunto personal. Pero cuando el coche de Javier apareció perfectamente aparcado en su lugar habitual y su cartera con todas las tarjetas estaba intacta sobre la mesa, la alarma se disparó. Algo fundamentalmente anómalo había ocurrido. La investigación se centró de inmediato en el único lugar donde se sabía que Javier había estado, el sistema de metro. Los detectives solicitaron las grabaciones de seguridad de la estación ópera, y aquí es donde el caso se transforma en un verdadero misterio de archivo, un enigma que desafía la lógica de la tecnología moderna. Las cámaras que debían haber capturado el rostro de Javier caminando hacia el andén estaban inexplicablemente desconectadas. No hubo una falla del sistema central. Fue una anomalía puntual, un punto ciego que cubría precisamente el pasillo que Javier Torres debió haber tomado. Y no se trataba de una única cámara. Había 6 cámaras en total en ese tramo de túnel y pasillo, y las 6 estaban en mantenimiento o temporalmente fuera de servicio, en el crucial lapso de tiempo en el que Javier debió pasar. La policía se encontró ante un abismo. Javier Torres había entrado en el sistema a las 7:20 am. Pero la evidencia visual de su siguiente paso, de su existencia dentro de los túneles de seguridad, había sido borrada por el propio sistema. Fue un golpe de mala suerte, un fallo de mantenimiento que coincidió perfectamente con el momento de su desaparición. ¿O fue el primer escalón de una operación meticulosa donde el asesino o el secuestrador sabían exactamente dónde y cuándo el ojo electrónico de la ciudad estaba ciego? El terror de este caso reside en la idea de que, en un mundo de vigilancia total, el lugar más seguro se convirtió en la trampa perfecta para un hombre que solo quería tomar su tren. Para entender la magnitud de una desaparición, primero hay que entender la vida que fue borrada. Javier Torres no era un hombre de secretos. Su vida era una sinfonía de la previsibilidad, lo que hacía su vacío aún más aterrador. Era un contable meticuloso en una firma de seguros, un hombre de números y horarios fijos. Su esposa, Elena, lo describió a la policía como el ancla de la familia. Él nunca se desviaba. Si decía que llegaba a las 7, estaba a las 7. Su vida giraba en torno a su hogar en el distrito de Salamanca, sus 2 hijos en la escuela y el periódico de la mañana. No tenía deudas de juego, ni amantes,
ni enemigos conocidos. Su coartada de vida era perfecta. Esta monotonía era, irónicamente, el mayor obstáculo para la investigación, pues no había un hilo obvio para tirar. Un hombre de rutinas estrictas no desaparece. Es arrebatado. El día 13 de marzo, la última noche que se le vería, transcurrió con una normalidad desesperante. Cena con su familia, revisión de las notas escolares de su hija, un rato de televisión y a la cama a las 10:30. No hubo discusiones, ni llamadas sospechosas, ni sombras acechando. La última noche de Javier Torres fue, en todos los sentidos, ordinaria. A la mañana siguiente, la mañana de su desaparición, su rutina se desarrolló como un mecanismo de relojería que estaba a punto de romperse. Despertó a las 6:30. Desayunó café y tostadas. Se puso su traje de trabajo, su corbata perfectamente anudada, y tomó su maletín de cuero. Su esposa Elena le dio un beso de despedida en la puerta, un gesto que se convertiría en su último recuerdo tangible. A las 7:10 a.m. salió del edificio. El camino de Javier a la estación Ópera era siempre el mismo. 6 minutos a pie por la calle de la Montera, pasando por la panadería, sin detenerse. A las 7:18 a.m. llegó a la entrada del metro. Su imagen fue capturada por una cámara de tráfico general, la última prueba de su existencia como hombre libre, un hombre de traje gris, maletín en mano, caminando con determinación, un hombre sin miedo. El siguiente punto de control fue a las 7:20 a.m. en el torno de la estación Ópera. El chip de su tarjeta de transporte, la tarjeta azul, registró su entrada con precisión milimétrica. Clic. El sistema confirmó que Javier Torres había cruzado la barrera de seguridad, entrando en el vientre del metro. Y después del clic, el silencio. La policía revisó todos los registros de tarjetas de salida. En teoría, Javier debió haber usado su tarjeta de nuevo en la estación Gregorio Marañón para salir a la calle. Esa tarjeta nunca registró una salida. La tarjeta tampoco se utilizó para entrar en ninguna otra estación en los días siguientes, ni en las semanas, ni en los meses. Es como si, al cruzar el torno de Ópera, la tarjeta se hubiera congelado en el tiempo. El enigma se profundizó cuando los investigadores interrogaron a la compañía de metro. El tiempo promedio de viaje entre Ópera y Gregorio Marañón era de 15 minutos exactos. Si Javier no llegó a su destino, ¿qué pasó con él en esos 15 minutos? ¿Pudo haber sido arrastrado desde el andén o secuestrado dentro de un vagón lleno de pasajeros? La policía se enfrentó a un aterrador vacío legal y tecnológico. Habían confirmado su entrada en el sistema y confirmado su no salida. Pero lo que ocurrió dentro de ese punto ciego que cubría el andén de Ópera era un secreto guardado por el metal y el hormigón. El caso se convirtió en el estudio de un hombre sin secretos que se evaporó en un lugar donde, supuestamente, no hay dónde esconderse. Cuando el inspector Ricardo Ruiz de la Policía Nacional de Madrid tomó el mando del caso, su primera reacción fue incredulidad. Habían confirmado la entrada de Javier Torres en el sistema más vigilado de la ciudad, pero no podían probar su presencia en él. El inspector Ruiz, un veterano curtido en los barrios oscuros, sintió un escalofrío. Esta no era una desaparición cualquiera, era una ejecución logística. La primera orden de Ruiz fue contundente: revisar cada fotograma de cada una de las 8.000 cámaras del metro de Madrid buscando el rostro de Javier. El equipo trabajó durante 48 horas seguidas. El resultado fue un vacío que gritaba. No solo las 6 cámaras de la estación Ópera estaban fuera de servicio. El inspector descubrió que los archivos de ese lapso de 15 minutos en otras estaciones a lo largo de la ruta de Javier también presentaban corrupción de datos o fallos de sincronización.
Era un patrón demasiado limpio, demasiado coincidente para ser un simple error de mantenimiento. El informe oficial de la empresa de Metro de Madrid S.A., insistía en que se trataba de un desafortunado fallo de hardware. El inspector Ruiz no les creyó. Sospechó inmediatamente de un trabajo interno o de la intervención de una tecnología externa y sofisticada, capaz de editar la realidad electrónica del metro en tiempo real. Alguien sabía cómo manipular el sistema de vigilancia desde las sombras. Ante la falta de evidencia visual, la búsqueda se volvió física, una misión imposible. El laberinto subterráneo de Madrid tiene casi 300 kilómetros de vías y 42 estaciones abandonadas. El inspector Ruiz se vio obligado a desplegar equipos de rescate y perros, policía en los túneles. Tuvieron que coordinar la búsqueda durante las pausas del servicio, en las pocas horas de la madrugada en que los trenes se detenían. La imagen era de pesadilla. Docenas de agentes recorriendo a oscuras túneles fríos y mohosos, con linternas que solo iluminaban la humedad y la grava. Buscaron en el andén de la estación Ópera palmo a palmo, buscando cualquier indicio, una llave, un trozo de tela, una gota de sangre. No encontraron nada. El andén estaba impoluto. La frustración de la policía creció exponencialmente. Cada pasillo, cada túnel, cada vagón que registraban en la oscuridad devolvía el mismo silencio metálico. Javier Torres no estaba en el metro, pero el sistema afirmaba que nunca había salido. La única pista física que surgió fue un objeto minúsculo encontrado cerca de una caja de mantenimiento a 40 metros del torno. Un botón de traje, gris oscuro, idéntico a los que usaba Javier, pero con un corte limpio, casi quirúrgico. El hallazgo no ayudó, solo introdujo la posibilidad de que Javier nunca hubiera llegado al andén. Fue atacado y neutralizado justo después de cruzar el torno en el punto ciego sin cámaras. El inspector Ruiz se dio cuenta de la cruel paradoja del caso. El metro, construido para conectar, se había convertido en un enterrador de secretos, un lugar donde una vida podía ser eliminada sin dejar rastro digital ni físico. Tras la infructuosa y humillante búsqueda en los túneles del metro, el inspector Ricardo Ruiz se dio cuenta de que estaba tirando del hilo equivocado. El asesino no era un fantasma tecnológico, era carne y hueso. El foco de la investigación se trasladó del frío metal del andén al calor sofocante del hogar de la víctima. El inspector Ruiz decidió concentrarse en la única persona que realmente conocía los puntos ciegos de la rutina de Javier Torres, su esposa, Elena. La primera entrevista con Elena fue notablemente tranquila, demasiado tranquila. Mientras que la madre de Javier se desmoronaba en histeria, Elena mantuvo una compostura que Ruiz encontró inquietante, una máscara de dolor que no lograba ocultar un frío calculado. Su narrativa era perfectamente consistente con la de un esposo devoto, pero Ruiz detectó una disonancia, la falta de una rabia genuina, la ausencia de desesperación ante la idea de que su marido hubiese sido secuestrado. Ruiz la citó a la jefatura. El interrogatorio se convirtió en un duelo psicológico, iluminado por la única lámpara de la sala de archivos. Elena insistió en su alibi. Estaba en casa, ocupándose de sus hijos, cuando Javier desapareció. Sin embargo, los detectives de Paisano encontraron un pequeño agujero en su narrativa. La vecina del piso de abajo testificó que Elena había salido de su apartamento a las 7:35 am, 15 minutos después de que Javier entrara en el metro, y había regresado a las 7:55 am. Un lapso de 20 minutos, tiempo suficiente para que un cómplice ejecutara la acción final. El motivo, en el género noir, siempre se reduce al dinero o a la pasión. Ruiz descubrió que la vida financiera de la pareja no era tan idílica como parecía.
Javier había contratado un seguro de vida masivo valorado en 300.000 euros solo 3 meses antes de desaparecer, con Elena como única beneficiaria. Además, la policía rastreó una serie de llamadas telefónicas a un número desconocido, un móvil que se activaba solo en el distrito de Chamberí y que cesó de operar el mismo día de la desaparición. Elena lo negó todo. Ella afirmó que el seguro era una precaución y que las llamadas eran de un teleoperador, pero el inspector Ruiz vio la verdad en el lenguaje de su cuerpo, en la forma en que sus ojos esquivaban la luz directa. Ella sabía más de lo que decía. La verdad era que el crimen sin huellas en el metro había sido orquestado por alguien que no necesitaba cámaras. Necesitaba la rutina inquebrantable de Javier. Alguien que sabía que a las 7:20 a.m. él estaría en ese torno y que el factor humano fallaría donde la máquina falló. La sospecha de traición se convirtió en la pista principal. El caso había dejado de ser un archivo frío de tecnología fallida y se había transformado en un oscuro drama de pasión y dinero. En la parte 5, los detectives seguirán ese número de teléfono apagado hasta un club nocturno en las afueras de Madrid, donde encontrarán al hombre del silencio. Un hombre que desapareció de la misma forma que Javier y que puede ser la clave de la traición de Elena. Con la coartada de Elena hecha añicos por el seguro de vida y la inexplicable salida de 20 minutos de su apartamento, el inspector Ricardo Ruiz centró toda la fuerza policial en el misterioso número de teléfono que se activaba en el distrito de Chamberí. El rastro, frío y casi muerto, finalmente condujo a un hombre. Miguel Ramos, alias El Silencio, un ex empleado de seguridad del propio Metro de Madrid, despedido hacía 3 años por violaciones de protocolo. El perfil era perfecto. Ramos, que había trabajado en mantenimiento, conocía la ubicación exacta de cada cámara, cada ruta de servicio y, fundamentalmente, la programación de los puntos ciegos temporales. Era un experto en el sistema que había borrado a Javier Torres. La traición era ahora un triángulo frío. Elena, el dinero del seguro, y Ramos, el hombre con el conocimiento técnico para ejecutar el crimen perfecto de la eficiencia. La policía reconstruyó la ejecución con una precisión aterradora. A las 7:20 a.m., el torno de la estación Ópera registró la entrada de Javier. En lugar de caminar hacia el andén principal, Javier fue interceptado en el túnel de acceso que la policía había determinado como el punto ciego sin cámaras. Ramos, sabiendo que las 6 cámaras estaban intencionalmente fuera de servicio en ese lapso de tiempo, actuó con una velocidad brutal. No hubo lucha ni gritos, el motivo por el cual nadie en la estación reportó nada. Ramos utilizó un agente incapacitante, probablemente cloroformo de acción rápida, silenciando a Javier en segundos. El botón del traje, hallado en el suelo, no fue arrancado, sino cortado con un instrumento afilado, tal vez mientras Ramos despojaba a Javier de la chaqueta para facilitar el transporte. Esto era prueba de una ejecución limpia y profesional, no de un asalto espontáneo. La parte más audaz del plan fue la extracción. En lugar de tomar un vagón, Ramos arrastró el cuerpo inerte de Javier a través de una puerta de servicio, oculta en la pared del túnel, una que solo el personal de mantenimiento conocía. Este túnel de acceso, utilizado para reparaciones de emergencia, conducía a una antigua, abandonada sala de calderas que tenía una salida directa a una calle secundaria en el distrito de Chamberí, la misma zona donde el móvil de Ramos se activaba. La ventana de 20 minutos de Elena cobró un significado escalofriante. Ella no había salido a distraer. Había salido para hacer la transferencia final. Se cree que Ramos esperó en la salida de servicio. Elena, con su alibi de madre en casa, le dio la señal final,
y se aseguró de que el coche de huida, probablemente un vehículo sin distintivos, estuviera limpio y listo para sacar el cuerpo de Madrid antes de las 8:00 am, cuando la búsqueda comenzaría. La policía finalmente tenía a sus sospechosos: el amante traidor, la esposa ambiciosa y el crimen planeado para explotar la falla burocrática del sistema de metro. Sin embargo, la confesión completa aún eludía a los investigadores. Faltaba una pieza: la ubicación del cuerpo de Javier. Con las pruebas circunstanciales, el seguro de vida y el análisis de la coartada de Elena, la policía de Madrid arrestó tanto a la esposa como a Miguel Ramos. El silencio. Sometidos a interrogatorios separados e intensos, la fría fachada de Elena finalmente se rompió, incapaz de resistir la presión del inspector Ruiz. Ella confesó la trama completa, desde el plan financiero hasta el uso de los puntos ciegos del metro. El último detalle que quedaba era la ubicación del cuerpo de Javier Torres. Elena, con una calma que el propio inspector Ruiz calificó de inhumana, indicó a los detectives una zona remota e inaccesible en el Barranco del Sordo, en la parte más solitaria de la Sierra de Guadarrama. El cuerpo fue recuperado de una fosa séptica abandonada y sellada con hormigón desecado rápido, un lugar elegido por Ramos que garantizaba que el cuerpo nunca sería encontrado por accidente. La autopsia confirmó la causa de la muerte: asfixia por cloroformo, la ejecución silenciosa orquestada por Ramos. El juicio que siguió fue un circo mediático, centrado no en el morbo, sino en la traición metódica y la falla sistémica. Elena y Ramos fueron condenados a largas penas de prisión por asesinato premeditado. Pero la verdadera sentencia recayó sobre la confianza de la ciudad. El caso Javier Torres no fue solo un expediente de homicidio, fue el catalizador que obligó a la compañía de metro a realizar una revisión de seguridad sin precedentes, gastando millones de euros para eliminar todos los puntos ciegos y actualizar sus 7.000 cámaras para garantizar que un fallo de mantenimiento nunca más pudiera servir como coartada para un crimen perfecto. Hoy, la estación Ópera y el pasillo donde Javier Torres fue borrado son los tramos más vigilados de la red. La memoria de Javier Torres se convirtió en un fantasma urbano, una advertencia silenciosa en las entrañas de Madrid. Su caso es un archivo definitivo para crímenes sin veredicto. Nos enseña que la tecnología, por más avanzada que sea, es tan vulnerable como la mano que la opera, y que las mayores sombras de la historia no se encuentran en los túneles oscuros del subsuelo, sino en los corazones fríos de aquellos en quienes depositamos nuestra confianza. El inspector Ruiz cerró el archivo con una nota final que se hizo viral: el silencio de la noche es menos peligroso que el silencio de la traición. Si le fascinan los misterios donde la maldad humana se esconde tras la rutina, por favor, déjenos su veredicto en los comentarios. ¿Cree que el crimen de Elena y Ramos fue perfecto o que la codicia era su verdadero punto ciego? Suscríbase a Crímenes sin Veredicto y active la campana para que no se pierda el próximo expediente que sacaremos de la oscuridad. Hasta la próxima crónica de archivos.